Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Génesis. Hoy vamos a estar seguramente terminando el capítulo número 2 de Génesis. Los que estuvieron la clase pasada saben que precisamente este segundo capítulo de Génesis es un segundo relato de la creación. Y esto yo lo explicaba que muchas veces cuando uno al principio fue creacionista, ¿verdad? Y uno tenía esa interpretación de que los días eran literales y que cuando uno tiene esa idea de que el libro de Génesis es una explicación, una narrativa del mundo natural, realmente a uno le choca de primera entrada esto, pero cuando uno comienza realmente a aprender qué es lo que enseña el libro de Génesis, no tiene ningún problema en darse cuenta que en Génesis capítulo 2 encontramos un segundo relato de la creación. Y la gran diferencia que vimos con respecto a la primera semana, a la semana pasada, fue que en Génesis capítulo número 1, Dios prepara el ambiente y pone al ser humano. En Génesis capítulo 2, Dios pone al hombre y después prepara al ser humano y después presenta al ser humano. Recordemos que la Biblia había dicho que no había llovido todavía, que no había crecido vegetación alguna sobre la tierra. Es evidente de que estamos frente a un segundo relato de la creación. ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Estudiamos el relato de Adán, la creación de Adán, que aprendimos la clase pasada que para el autor de Génesis, para Moisés, Adán no es un nombre. Adán en hebreo significa simplemente el hombre. Hombre significa en hebreo, en hebreo hombre se dice Adán. ¿Y por qué se llama hombre? Yo creo que esto no lo dije la semana pasada y esto lo vamos a comparar un momento con Josefo. Se le llama hombre precisamente porque viene de la palabra hebrea Adama, Adama. ¿Y qué significa Adama en el hebreo? Significa tierra, tierra o suelo, es polvo, es lo que significa la palabra Adama. Como el hombre, según este relato, Dios lo crea del polvo, de la Adama, por eso el hombre se llama Adán. ¿Lo entendemos? Bien, aquí les estoy compartiendo lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, como pueden ver ustedes, solo hicimos lo importantes que aprendimos la semana pasada, es que la Biblia nos enseña que el ser humano es alma. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante, que él es nefesh. Eso es muy importante. Pues bueno, vamos ahora a ver qué es lo que la Biblia nos enseña del resto de los versículos, pero vamos a tratar de recordar qué era lo que nos enseñaban. Entonces vamos a leer del 14 hasta el final por un momento para que recordemos, para que refresquemos. Bueno, antes de leer estos versículos, yo sí quisiera mostrar por un momento lo que Josefo nos dice del relato del hombre, porque eso es muy importante, relacionarlo con Josefo. Y aquí tenemos lo que Josefo nos dice del relato del hombre, ¿ok? Dice, después del séptimo día, Moisés comienza a hablar en términos de interpretación filosófica y dice acerca de la formación del hombre que Dios tomó tierra del suelo, hizo al hombre y le insufló espíritu y alma. A este hombre lo llamé Adán, que en lengua hebrea significa rojo, porque fue hecho de tierra roja, macerada, porque esta es auténtica tierra virgen, y Dios presentó a Adán a los animales que hizo, machos y hembras en sus respectivas especies, y a los que dio los nombres que aún ahora llevan. Viendo que Adán carecía de sociedad, que no tenía compañera, hembra, que ninguna había sido creada, y que él observaba extrañado a los demás animales que eran machos y hembras, lo durmió, le sacó una costilla y con ella formó a la mujer. Adán la conoció y supo que había sido sacada de él mismo. Isha se dice a la mujer en lengua hebrea, pero el nombre de esa mujer fue Eva,
que significa madre de todos los vivientes. Gracias, hermano. Entonces, veamos que es muy importante algo, es muy importante que la Biblia nos narra una realidad y es que Dios creó al hombre, pero la Biblia no nos dice cómo creó al hombre. Es decir, no quiero ser malinterpretado. Con lo que estoy diciendo con esto es que la Biblia no nos menciona cómo se fueron formando nuestros tejidos, cómo se fueron formando nuestros órganos, cómo se fueron formando nuestros sistemas. Nada de eso la Biblia nos narra. La Biblia solamente nos narra que Dios creó al hombre. Y esto es importante porque la Biblia, volvemos a repetir, no es un libro de biología, ¿verdad? Para narrar el desarrollo de un ser humano, ¿verdad? Que hoy en día lo sabemos cómo el ser humano se forma, ¿verdad? Todos los estadios del ser humano, desde el cigoto al embrión, del embrión al feto, y que en tantas semanas se forma el corazón y en tantas semanas se forman los pulmones y después, todas estas cosas le corresponden a la ciencia responderlas. La Biblia nos está dando una explicación más profunda y es que el ser humano es creado por Dios y que el ser humano tiene una esencia espiritual. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando al decir que él es alma. La Biblia nos está aclarando esto. Vean qué interesante lo que dice Josefo. Después del séptimo día, Moisés comienza a hablar en términos de interpretación filosófica. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Josefo? Que el mismo Josefo comprende de que lo que Moisés está escribiendo es un texto del cual debemos reflexionar, pero no es un texto del que debamos pretender explicar fisiológicamente y anatómicamente cómo se formó el ser humano. Por eso Josefo dice que es un texto de interpretación filosófica, ¿ok? Entonces, vamos a por favor apuntar que el mismo Josefo, bueno, y otra cosa que interesante que dijo Josefo. Josefo dijo que Adán se llama de esa manera porque en hebreo significa rojo. Adán significa rojo. No es así. Lo que pasa es que en hebreo, Adán y Edom se escriben igual. Y Adán significa hombre y Edom significa rojo en hebreo. ¿Lo entienden? Entonces, realmente, desde el punto de vista de la interpretación de Josefo, entiende por qué Josefo dice que el hombre significa rojo, porque él dice así, vuelvo a leerlo, a este hombre lo llamó, un segundito, lo llamó Adán, que en lengua hebrea significa rojo. Es Edom lo que significa rojo. Entonces, sin embargo, tenemos que recordar que en hebreo no existen las vocales. Entonces, como solo hay letras consonantes, a veces una palabra, tres letras hebreas pueden significar varias palabras hebreas y la única forma de saber cuál palabra es cuál es de acuerdo al contexto. ¿Se entiende? ¿Cuándo significa rojo? ¿Cuándo significa hombre? ¿Cuándo significa suelo? De acuerdo al contexto. Porque este es un asunto interesante del hebreo. No hay vocales. Entonces, vamos a poner acá. Gracias, profesor, por eso, porque yo había leído en una versión donde decía, y Dios hizo del polvo rojo a Adán. Ya estaba Exacto. diciendo. Exacto. Esto es precisamente porque la palabra, vuelvo a repetir, Edom, Adán y Adama, son palabras que prácticamente se escriben igual en hebreo. Es por esto, hermano. Entonces, vamos a poner acá, muy importante, antes de empezar con lo nuevo, muy importante, vamos a poner que Josefo reconoce que lo que Moisés escribe en Génesis capítulo 2 es de interpretación filosófica. Josefo reconoce que lo que escribe Moisés en Génesis capítulo 2 es de interpretación filosófica, es decir, es para reflexionar acerca de la deidad, no de otra cosa, no para poder sacarle alguna especie, ¿verdad?, de significado científico. Otra cosa muy importante, yo quiero devolver mi momento otra vez a Josefo, porque ya vimos que tenemos también dos diferencias en los relatos de la creación. En Génesis capítulo 1:26, Dios creó a los dos el mismo día. ¿Se acuerdan? Génesis 1:26, devolvámonos a Génesis 1:26, por favor. ¿Qué dice? Puedes leerlo, por favor, hermano Juan José, Génesis 1:26. Esto es importante porque vamos a aprender que cuando Josefo está narrando la creación del hombre,
¿De cuál relato se está sirviendo? ¿Del de Génesis 1 o del de Génesis capítulo 2? ¿Qué dice, hermano? Es Génesis 1:27, hermano. Disculpe, 27. 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, e imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Ah, bueno, entonces tú lees Génesis capítulo 1 y partimos de que Dios los creó el mismo día, porque dice que hombre y mujer los creó. Es hasta el Génesis capítulo 2 donde primero se narra que el hombre primero fue creado y después la mujer. Y aquí, ¿qué está diciendo Josefo? Josefo está diciendo que después como no había el hombre carecía de sociedad, se le creó una compañera. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que Josefo se está sirviendo del segundo relato de la creación. Vamos a apuntar esto. Esto es muy importante ponerlo. Es importante aclarar que cuando Josefo narra la creación del hombre, él se sirve de el segundo relato de la creación. Muy bien. Esto es muy importante. Entonces, vamos a ver, queridos hermanos, que acabamos de ver que Josefo se acaba de servir del segundo relato de la creación. Es importante aclarar que cuando Josefo narra la creación del hombre, él se sirve del segundo relato de la creación. Ahora, muy importante, queridos hermanos, porque siempre tenemos personas nuevas que están llevando estos estudios. ¿Quién es Josefo? ¿Quién es Josefo? Para contestarlo rápidamente, es el historiador contemporáneo del tiempo de los apóstoles. Es un historiador judío que narró en una obra que se llama Antigüedades de los Judíos toda la historia de la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre resulta muy conveniente cruzar la Biblia con los escritos de Josefo para poder entender, ojo, para poder entender qué creían los judíos del tiempo de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que Josefo, en el tiempo de Jesús, entiende que lo que Moisés escribe es de interpretación filosófica. Muy bien. Ok, ahora vamos a pasar ahora sí al 14, del 14 en adelante vamos a leer para aprender sobre el huerto del Edén, porque esto es impresionante. El tercer río se llama Hidecuel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. La varona, dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda a su medida. Porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo hombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para él no fue hallada ayuda semejante a él. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. 23. Y el hombre dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por eso Dios dejará a su padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 25. Y estaban los dos desnudos en el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Gracias, hermano. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a interpretar? Bueno, vamos a interpretar del 8 al 14. ¿Por qué del 8 al 14? Porque del 8 al 14 se nos está hablando de el huerto del Edén. ¿Ok? Y esto es muy importante. Vean lo primero que vamos a aprender. Lo primero que tenemos que aprender es que la gente piensa que el huerto se llamaba Edén. No,
Falso, no es cierto. El huerto fue plantado en una región que se llama Edén, que es diferente. ¿Lo están viendo? Vean lo que dice. Y Adonai Elohim plantó un paraíso, ¿en dónde? En Edén. El huerto no se llama Edén. Primera cosa que tenemos que desaprender para comenzar a aprender bien. ¿Cuántas veces, cuántos años hay gente que ha pasado en las iglesias y cree que el huerto se llama el huerto del Edén? ¿Verdad? Que se llama el huerto, como que así se llame, ¿verdad? No, no se llama Edén, se llama paraíso, así se llama el huerto. Entonces, este paraíso es plantado en Edén. ¿Y qué significa la palabra Edén en hebreo? Significa, para que lo apunten, placer. Eso significa la palabra Edén, placer. Entonces, vamos a poner lo primero que tenemos que aprender acá. Lo primerito es que el huerto fue plantado en la región, y voy a poner acá en mayúscula para que recordemos esto, en la región del Edén. Edén en hebreo significa placer. Pero eso es muy importante, queridos hermanos, porque vamos a ver que la región del Edén era una región inmensa. Entonces, vamos a hacer rápidamente un pequeño cuadro para que podamos ver los ríos. Vamos a hacer aquí los ríos del Edén. La Biblia, y voy a dejar claro, cuando la Biblia nos narra los nombres de los libros, los nombres de los ríos del Edén es su equivalente hebreo. Pero Josefo nos va a dar el equivalente griego. Josefo va a decir exactamente lo mismo, pero Josefo nos va a decir el equivalente griego de esos ríos. Porque si nosotros nos quedáramos solamente con lo que dice la Biblia, su equivalente hebreo, prácticamente, queridos hermanos, se los digo así y espero no ser malinterpretado, prácticamente no podríamos decir cuál es la región del Edén, porque no sabemos el significado, o sea, no podemos identificar como con el significado hebreo actualmente estos ríos, pero sí con su significado griego. Veamos el primer río. Queridos hermanos, ¿cómo se llama el primer río? Primero que todo, hay un río que sale del Edén. No es un río que sale del huerto. No, es un río que sale de la región y riega el Edén, riega el paraíso. Perdón, riega el paraíso, sí, riega el huerto, y ese río se divide en 4 cauces. ¿Cómo se llama el primer río? Pisón, que dice que rodea toda la tierra del Ávila, donde está el oro. Y el oro de esa tierra es bello, y está el rubí y la piedra iónice. ¿Cómo se llama el segundo río? Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. Entonces vamos a ir poniendo los nombres de los ríos. La Biblia nos narra que estos 4 ríos son el Pisón y el Gihón. El Gihón. Vamos a ver los otros 2 que la Biblia nos da. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo se llaman los otros? Dekel, y el cuarto, Éufrates. Correcto. Entonces, vamos a ponerlos acá. Los ríos que la Biblia nos da son Hiddekel, ¿verdad? Es un río donde comenzó la humanidad, ¿verdad? Y ayer estuvimos viendo mucho sobre el río Éufrates. Pero ahora vamos un momento a Josefo para poder ver el equivalente de esos ríos. ¿Ok? Entonces, veamos lo que dice Josefo. De verdad que Josefo es tan, pero tan valioso, de verdad que tan valioso. Todo cristiano sí o sí tiene que leerse a Josefo. Es de lectura obligatoria. Muy bien, voy a pedirle por favor acá a Norberto, si nos puede leer esta fracción de Josefo, por favor. Gracias, pastor. Muy buenas noches, si me escuchan bien. Gracias. Cuenta luego que Dios plantó un paraíso en el oriente, lleno de árboles florecidos. Entre ellos se encontraba el árbol de la vida y el de la ciencia, con el que se conocería lo bueno y lo malo, y que cuando introdujo en el paraíso a Adán con su mujer, les ordenó que cuidaran las plantas. El jardín estaba regado por un río que corría alrededor de la tierra y estaba dividido en 4 partes. Fisón, que significa multitud, penetra en la India y desemboca en el mar, y es llamado por los griegos
el Ganges. También el Éufrates y el Tigris desembocan en el Mar Rojo. La palabra Éufrates o fora significa dispersión o flor. Tigres o Tiglat, lo que es veloz con angustia. Geón, que corre por Egipto, significa lo que sale por el este y es el que los griegos llaman el Nilo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Entonces, vamos a ver primero, en primer lugar, ¿cuál es el río, el que llamamos Pisón, que Josefo lo llama Fisón? No hay problema, lo que pasa es que la letra Fi o la letra Pi en hebreo se escriben exactamente igual. La letra Fi y Pi se escriben exactamente igual en griego, en hebreo, perdón. Entonces puede pronunciarse Pisón o Fisón, no hay problema. ¿Cómo dice Josefo que se llama? ¿Cuál es el equivalente de este río? El de Fisón. El Ganges, claro, es el Ganges de la India. Entonces vamos a ir poniéndole los equivalentes. Ganges. Bien, vamos a devolvernos a Josefo para ver cuál es el equivalente de el otro, que es Gijón. Bueno, el Éufrates es el Éufrates, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero ¿cómo le llama el Gijón? El Nilo, correcto. Entonces, aquí tenemos que no tenemos problema alguno con el Éufrates, porque el Éufrates hasta nuestros días, este río se llama así, pero al río que la Biblia llamó Gijón, los griegos lo llamaban el Nilo. ¿Y cómo llamó Josefo al río, al otro, al Hidekel? Es el río Tigris. Al río que se le llama en la Biblia Hidekel, Josefo lo llama Tigris. Perfecto. Entonces, con eso ya podemos saber cuál es la región del Edén, la región del jardín del Edén, hermanos. Vean ustedes, aquí está el río Ganges, aquí está el río Nilo, aquí está el río Éufrates y el río Tigris. Y toda esta región que está coloreada, toda esta región que está sombreada, es lo que para Moisés se le llama la región del Edén. ¿Están dándose cuenta que es inmensa? Ahora, esta región no es el jardín, sino que en esta región Dios plantó el jardín. ¿Qué quiere decir eso? Que bíblicamente la vida, el ser humano, bíblicamente pudo haber sido creado en cualquier lugar de esta región que estamos viendo sombreada. ¿Lo estamos viendo? Vean que ahí perfectamente en toda esa región es donde se pudo haber plantado el huerto del Edén. ¿Ok? Bien, esto es precioso. Vamos a devolvernos al texto. La región del Edén ocupaba el actual Medio Oriente, el noroeste de África y llegaba hasta la India. ¿Ok? ¿Se dan cuenta ustedes lo valioso que es Flavio Josefo? Porque, vuelvo a repetir, estos nombres, Gihón, Pisón y Dekel, en hebreo, no podríamos identificar esos ríos históricamente hablando, arqueológicamente hablando. Gracias a Dios, Josefo, en el tiempo de Jesús, como hebreo, él sabe que esos ríos que su pueblo llama de esa manera, los griegos lo llaman de otra manera. Y cuando Josefo nos dio los significados griegos, es que se pudo determinar cuál era la región del Edén. Que vuelvo a repetir, no era el jardín, sino que el jardín fue ubicado en cualquiera de esas regiones. Muy bien, ahora sí, santos de Dios, vamos a leer a partir del 15 en adelante para ver la creación de la mujer. Veamos lo que dice. Tomó pues Adonai Elohim Aleph Taf al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pregunto, ¿de cuál árbol Dios no le permitió comer a Adán? Del bien y el mal. Y ahora les hago una pregunta: ¿y por qué
la mayoría de los cristianos piensan que tampoco comía Adán y Eva del árbol de la ciencia, perdón, del árbol de la vida. Vamos a ver con el texto de que si Dios les dijo a ellos que comieran, es más, en lo personal yo creo que carece de lógica pensar de esa forma, porque si si el jardín tiene dos árboles especiales y uno es el de la ciencia y del bien y el mal y del otro es el árbol de la vida, ¿cómo es posible que de esos dos árboles especiales, de uno sí se puede comer y ellos no coman? Es más, humanamente hablando, pensemos, es especial y lo mejor de todo es que se puede comer de ese árbol, no hay una prohibición. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos creído que el árbol de la ciencia, del bien y el mal, perdón, el árbol de la vida, con solo comerlo una vez, no era de esa forma, sino que estamos viendo que realmente la inmortalidad que el árbol de la vida traía era por estar comiendo constantemente de él, te ves de él. ¿Se entiende? El árbol da un fruto cada mes porque cada mes se comía del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ellos no pudieron seguir comiendo de este árbol y es por esta razón que mueren biológicamente hablando. Pero veamos esto un momento para que analicemos el texto. Lo primero que vamos a hacer es ver, lo primero que vamos a apuntar es que de todo árbol se podía comer libremente, incluyendo el árbol de la vida. Y eso no me lo estoy inventando yo, lo dice el texto. De todo árbol puedes comer libremente, pero del árbol del bien y el mal no comerás de él. Entonces, de todo árbol se podía comer libremente, excepto de el de la ciencia del bien y el mal. Pero eso incluía el de la vida. Entonces vamos a poner acá, vamos a ir armando el caso para que veamos. De todo árbol se podía comer, pongámosle entre paréntesis, esto incluye el árbol de la vida. Solo del árbol del bien y del mal no se podía comer. ¿Ok? Solo del árbol del bien y del mal no se podía comer. Y esto lo vamos a poner en mayúscula para que lo recordemos y en rojo. Esa cláusula no era para el árbol de la vida. Sigamos leyendo. Vamos a devolvernos al texto. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pero, ¿qué dicen estos versos? Dice después que Elohim dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ojo con esta expresión, no es bueno, no es bueno. ¿Cómo se dice en hebreo no es bueno? Se dice lo tov, lo tov. Y voy a aclarar esto porque esto es muy importante, porque Dios no pudo decir que él cree que era malo. ¿Por qué Dios no podía decir que era malo? Porque todo lo que había ahí era creación de él. ¿Lo ven? Hoy en día, el judaísmo moderno y también el islam creen que el bien y el mal proceden de Dios. Esto es falso a la luz de la Biblia. Cuando Dios vio, cuando la Biblia nos enseña de que Dios, al estudiar el hebreo y encontrar esta expresión no es bueno, en vez de la palabra hebrea ra, porque ra en hebreo se dice ra, en hebreo es malo. ¿Por qué la Biblia no dice de una vez que es malo que el hombre esté solo? Porque entonces estaría atribuyendo el mal a Dios. Entonces Moisés se cuida de eso y dice lo tov, no es bueno. Entonces aclaremos esto. Lo tov no es bueno en lugar de ra, que significa en hebreo malo. El autor se cuida de atribuir el mal a Dios. Aunque el judaísmo moderno piense de esta manera,
y aunque el Islam piense de esta manera, bíblicamente eso es insostenible. Bien, entonces Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esto ahorita vamos a reflexionar un poquito de él, aunque nos quedan poquitos minutos ya. No era bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios le hizo una ayuda a su medida. Porque Elohim había formado del huerto toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre le llamó, todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Pueden ver ustedes cómo se diferencia la traducción de la Reina Valera. Y todo nombre que el hombre, y los llevó al hombre, pero como dice la Reina Valera, los llevó a Adán y a Adán los llamó, pero no, aquí es el hombre, porque a estas alturas del texto no significa un nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no fue ayuda semejante a él. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir y tomó una. No dice una costilla, dice una de su costado. Se entiende que obviamente es una costilla. Sin embargo, esto es algo interesante del hebreo. Es tosco. La forma en que el autor escribe es una forma muy tosca, ¿cómo decir? Muy sin gracia a la hora de escribir. Y tomó una de su costado. Pero ¿cómo traducen las versiones que se conocen de carácter literalista, que tratan de embellecer el texto, como la Reina Valera, y tomó una costilla de su costado para que suene bonito? Pero el hebreo no dice eso. El hebreo dice tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban los dos desnudos en el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Bien, ¿qué es lo primero que estamos aprendiendo? Bueno, ya vimos que no es bueno que el hombre esté solo. Ya entendemos, aquí estamos entendiendo y vamos a reflexionar un poquito en esto y ya casi terminamos. Aquí estamos viendo, hermanos, por qué es un gran error, y lo digo con mucho respeto, por qué es un gran error que a los sacerdotes católicos se les exija que no se casen. Este es un grandísimo error, pedirle a un hombre que no se case. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo eso, vean qué importante aquí lo que estamos aprendiendo. Cuando una persona está pasando por depresión, ¿qué es lo primero que busca? Aislarse. Aislarse. Y hermanos, nosotros los cristianos, todos estamos susceptibles a pasar por momentos de depresión. Pero bíblicamente tenemos que entender esto, no nos aislemos, porque el aislarse lo único que hace es agravar el problema. Eso es como cuando una persona, ¿verdad?, está con un problema de desamor, ¿verdad? Y una persona sufrió un divorcio, un adulterio, una infidelidad en el noviazgo. ¿Y qué es lo primero que viene a hacer? A poner música de Ricardo Montaner, ¿verdad? A poner música de Sin Banderas, ¿verdad? De Franco De Vita. Y esto es lo peor que puede hacer. Esto es como echarle gasolina al fuego. Esto es para avivar el dolor, ¿verdad? Entonces, no caigamos en este error. La Biblia, todo lo que la Biblia nos está revelando es para que nosotros aprendamos a conocer al ser humano. Lo tov. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Por eso es muy importante que nosotros tratemos de, cuando estamos pasando por problemas, buscar compañía. Amén. Muy bien, entonces vamos a apuntar esto, porque estos son consejos para vivir saludablemente. El ser humano no debe aislarse, sobre todo si está pasando por un luto o depresión.
Esto es muy importante, muy, muy importante. Apliquémoslo para nuestra propia vida y apliquémoslo como líderes de iglesia. Muchos de ustedes son líderes de iglesia, algunos de ustedes son pastores también. Aconsejen esto a sus hermanos de la congregación, que no se aíslen, que busquen ayuda. Yo sé que la naturaleza humana nos quiere jalar a eso. No quiero compañía, quiero estar solo, pero tenemos que obligarnos a nosotros mismos, tratar de estar acompañados. Eso nos va a hacer bien. Ahora, otra cosa muy importante. Les hago una pregunta. No sé si ustedes lo notaron, y yo quiero terminar con esto hoy, en lo que hemos leído. ¿Dónde creó Dios a Adán? No fue creado en el huerto, porque dice que, vean lo que dice el texto, devolvámonos. Esto es muy importante y ya que vamos a aprender un principio. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, es decir, primero se creó el Edén y Aleph Taf puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que Adán fue creado en lo inhóspito. Adán fue creado en lo inhóspito, pero Eva fue creado. Eva, ¿dónde fue creada? Jardín. En el jardín. Ajá. Claro, entonces ya vamos entendiendo por qué somos como somos. Vean, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que la mujer necesita vivir en orden. Vean, ahora mi esposa me pidió que barriera, ¿verdad? Y yo quiero decirles una cosa, quiero darles un consejo, ¿verdad? Yo estoy casado, tengo poco tiempo de cansado, pero no estoy hablando tanto de mi experiencia, estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña. Miren, uno de los errores más frecuentes que el hombre comete es que la mujer a veces le pide que le ayude con algo. Le dice que hay algo que está mal en el techo, hay un switch que está mal, hay que cambiar un vidrio que está roto, mire, hay que arreglar esto. Y nosotros, sí, ¿verdad? No, miren, cuando nuestra esposa nos pide a nosotros que nuestra ayuda, tratemos de ayudarle pronto, porque ella está precisamente hablando de esta manera porque ella no se siente que esté en Edén. ¿Se entiende? Hay que entender bíblicamente a la mujer y tenemos que tratar de ayudarle. Ahora, antes de este estudio, faltando 25 minutos, yo andaba corriendo porque yo andaba barriendo, porque ella me pidió que le ayudara a barrer y andaba corriendo dejando el perro porque había que sacarlo un rato, ¿verdad? Pero en estas cosas tendemos a fallar como hombres. No cometamos este error, porque si nosotros cometemos este error, lo que vamos a hacer es que nuestra esposa se va a empezar a amargar. Entonces, tratemos de aprender de esto, amén. Entonces, vamos a ponerlo acá. Acá es muy importante entender, vamos a ponerlo aquí. Es muy importante entender que el hombre fue creado en lo salvaje. Sin embargo, la mujer fue creada en el confort del paraíso. ¿Lo entendemos? Qué importante es esto. Un consejo para el hombre es tratar de que siempre su esposa se sienta en Edén. ¿Ok? Y les voy a dar un consejo a ustedes, queridas hermanas santas de Dios, con respecto a nosotros los varones. Vean, yo quiero decirles a los hermanos que ustedes tienen que aprender a negociar dentro de su casa un espacio para ustedes. Por ejemplo, aquí donde yo estoy ahorita, en la oficina en la que yo estoy, aquí está mi santo desorden. Y aquí mi esposa no se mete a ordenar. Porque esto es como otro país, hermanos. Ella para entrar aquí necesita visa, ella. ¿Por qué? Porque, o sea, es importante que la mujer también le deje un espacio al hombre para que él se sienta cómodo en el ambiente en que él se siente cómodo. Amén. Esto es un respeto mutuo que tiene que haber. Entonces, yo quiero aconsejar a las hermanas que también le permitan al hombre tener dentro de su casa un espacio inhóspito. Esto de verdad lo estoy diciendo de todo corazón, se los estoy diciendo de verdad. Es muy importante. Yo ni les enseño aquí porque aquí está desordenado algunas cosas, pero este es el medio ambiente en donde yo estoy tranquilo y enseño.
¿ok? Y de verdad, aquí ella no entra, o sea, ella viene y todo, pero esto es otro país, aquí hay otras leyes en este cuarto. El resto ella manda, pero en este cuarto mando yo, ¿entiendes? Entonces, es muy importante que también la mujer le permita al hombre tener un lugar de confort. Queridos hermanos, me tengo que despedir ya. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan paz, que estén bien. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones para